Una carta que es realmente extraordinaria, pero también exigente en algunas partes. Y ahí os estoy dando una pista. Hoy vamos a acercarnos a un personaje único en las Escrituras. Desde luego no vamos a perder nuestra atención del foco del personaje principal de esta carta y de toda la Biblia, el Señor Jesús. Pero sí que vamos a estudiar hoy acerca de un personaje único en las Escrituras, y este personaje es Melquisedec. Melquisedec. Un personaje al que la Biblia dedica 3 versículos en el libro de Génesis, un versículo en el Salmo 110 y un puñado más de versículos aquí en esta carta a los Hebreos. Un personaje que, como el autor va a explicarnos, es clave para entender el ministerio de Jesús como sumo sacerdote. Hermanos, ese es el tema central de esta carta. El centro de esta carta, la sección más amplia de esta carta, tiene que ver con el sacerdocio perfecto y poderoso de Cristo. El título que hemos dado al estudio de esta carta a los Hebreos, si lo recordáis ya unos meses atrás que empezamos, es la suprema superioridad de Cristo. La suprema superioridad de Cristo. Y Cristo es comparado con varias personas importantes para el pueblo de los Hebreos en esta carta. Empezando por una comparación con los ángeles, quienes eran alguien importante para muchos judíos. También Cristo es comparado con Moisés. Cristo es comparado con Josué, Cristo es comparado con Aarón, y esa quizás es la comparación más importante, porque ahí se está comparando el ministerio de Jesús como sumo sacerdote con respecto a aquella familia de la que venían los sumos sacerdotes en el pueblo de Israel, y esa era la familia de Aarón. Y ese es el tema central de esta carta que ya vemos al comienzo mismo, cuando el autor empieza en el capítulo 1 presentándonos a Cristo como la imagen exacta, la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Una afirmación contundente de que Cristo, Jesús, es Dios. Y una de las cosas que el autor dice ahí al principio es que Él es el que llevó a cabo la purificación de los pecados y luego se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esa expresión, esa acción de purificar pecados, es una referencia directa al oficio del sumo sacerdote. Luego en el capítulo 2 se nos habla de que Jesús, quien es Dios, tenía que ser también hombre, completamente hombre, para que Él pudiera ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que atañen a Dios, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y aquí lo que el autor nos estaba explicando es cómo el papel del sacerdote es el papel de un mediador entre Dios y los hombres, siendo Cristo ese mediador perfecto, un fiel y misericordioso sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que luego en el capítulo 4 se nos recuerda, versículo 14, que trascendió los cielos. Y esto era algo muy importante. Veíamos que esto es una referencia a Jesús después de morir en la cruz, después de ser el sacrificio perfecto para purificar los pecados. Él entra a la misma presencia del Padre, trasciende los cielos para presentarse como ese sacrificio por nosotros. De manera que tenemos un gran sumo sacerdote, de manera que por medio de este gran sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras flaquezas, que ha sido tentado en todo, pero sin pecado, Él es sin pecado, Él puede ser nuestro mediador, y por tanto la invitación es a acercarnos con confianza al trono de la gracia. Luego en el capítulo 5, los primeros versículos, el autor empieza esta comparación con Aarón, explicando que Jesús, quien no era claramente de la tribu de Leví, y por lo tanto, de acuerdo a la ley de Moisés, no podía ser sumo sacerdote, sí que era un sumo sacerdote seleccionado por Dios, designado por Dios, pero no según el orden de Aarón, sino según el orden de este Melquisedec. Y ahí se nos presenta, capítulo 5, versículo 10,
dice que Jesús fue constituido sumo sacerdote por Dios según el orden de Melquisedec. Y entonces aquí comienza la explicación acerca de quién es Melquisedec. Lo que pasa que hemos leído el versículo 5 del capítulo 10 y ahora vamos a empezar esa explicación y este estudio acerca de Melquisedec en el capítulo 7, versículo 1. ¿Qué pasa? Que hay un paréntesis, ¿verdad? Lo hemos estado viendo en las últimas semanas. En el versículo 11 del capítulo 5, el autor dice acerca de esto, de Jesús siendo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, hay mucho que decir, y el autor lo va a decir, pero es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, y ahí ya hemos estudiado cómo el autor ahora va a dirigir su atención a algunos de los receptores de esta carta que habían profesado a Cristo, pero que en realidad no habían creído en Cristo, que tenían una imagen superficial, un conocimiento superficial de Cristo, y en realidad no habían puesto su fe, su confianza en Él. El autor les va a llamar a alcanzar madurez. Madurez explicando que si uno se queda solo con los conceptos acerca del Mesías del Antiguo Testamento, no tiene toda la información y por lo tanto no puede creer en aquel que es realmente el mediador entre Dios y los hombres. Así que en ese paréntesis el autor hace un llamado para alcanzar madurez y vemos que este paréntesis termina en el versículo 20 del capítulo 6, fijaos, porque ahí se nos vuelve a decir que Jesús fue hecho según el orden de Melquisedec sumo sacerdote para siempre. Y en el capítulo 7, ahora que vamos a comenzar a estudiar, vamos a ver que el autor ahora presenta las credenciales de Cristo como sumo sacerdote perpetuo. Eso es de lo que va este capítulo 7, y es un capítulo muy importante, pero es un capítulo complejo. ¿Por qué? Porque quizás nosotros escuchamos hablar de sacerdotes y nos suena como algo lejano, o quizás tenemos una imagen de lo que es un sacerdote que se aleja mucho de quién es Cristo como sumo sacerdote. Pero debemos recordar que la audiencia, los receptores de esta carta eran hebreos, eran judíos, y para ellos el sacerdocio era el punto clave. ¿Por qué? Porque era el mediador, era el camino para acercarse a Dios, era el único camino para acercarse a Dios. Y por eso el autor aquí está poniendo a Cristo como quien realmente es, designado por Dios para llevar a cabo la purificación de los pecados, para hacer la propiciación por los pecados, para que Dios quedase realmente satisfecho con un sacrificio que pagaba por la culpa de los pecados, para demostrar que Cristo es aquel que salva, uno que salva para siempre, y por eso Él no tiene que volver a repetir ese sacrificio una vez para siempre, dice el autor a los hebreos. Y ese es el punto central de esta carta, y por eso en el capítulo 8, después de toda esta explicación de las credenciales acerca del sumo sacerdote, el autor a los hebreos va a decir: el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el sumo sacerdote que necesitamos, el sumo sacerdote que llevó a cabo la purificación de los pecados de una manera perfecta, aquel que realmente trae un perdón permanente. Así que esto es lo que tenemos por delante en este capítulo 7 a los hebreos. Y hermanos, la oportunidad de profundizar en la persona y en la obra de Cristo es un privilegio que no deberíamos despreciar ni desaprovechar. Es por culpa de tener un conocimiento superficial de Cristo que muchos creyentes hoy en día viven vidas espiritualmente pobres. Y también por eso tienen testimonios que son espiritualmente pobres. Es por culpa de tener un conocimiento superficial de Cristo que no vivimos en victoria sobre el pecado, que no vivimos en victoria sobre la ansiedad y la angustia, que no vivimos en victoria en medio de un mundo, una sociedad que nos es contraria. Y aún peor, es por culpa de tener un conocimiento superficial de Cristo que algunos piensan que son creyentes porque un día profesaron fe en Cristo, pero sus vidas reflejan la realidad de una fe falsa.
una fe inmadura. Es lo que sucedía con los receptores originales de esta carta. Su problema, su necesidad era un conocimiento profundo del Cristo incomparable. Este crecimiento iba a traer la realidad de una fe firme, de una confianza fuerte, la realidad de una confianza estable y paciente, aun en medio de las pruebas y dificultades que conlleva el seguir a Cristo. Para otros, quizás era la última oportunidad de alcanzar madurez, de dejar atrás el orgullo, la fe fingida, para abrazar a Cristo por medio de entender su papel como mediador perfecto entre Dios y los hombres. Yo estoy convencido de que el resultado de tener un conocimiento más profundo de Cristo, hermanos, es una vida de profunda devoción por Cristo. Y creo que esa es nuestra necesidad. En este tiempo, en esta iglesia, todos necesitamos profundizar más en conocer a aquel que es el protagonista de las Escrituras. Todos necesitamos conocer más profundamente a aquel que es el Rey eterno, ante quien todos un día habremos de dar cuenta. Aquel que es el sumo sacerdote apropiado porque ha sido acreditado por Dios. Y lo vamos a ver por medio de este capítulo 7 a los Hebreos, acreditado por Dios mediante las Escrituras y mediante el testimonio de su propia vida y mediante el testimonio de su victoria sobre la muerte. Esto es lo que Hebreos 7 nos enseña. Y vamos a comenzar por leer el texto, los versículos del 1 al 10 en esta mañana. Y después de leer el texto, explicaremos el texto, para así poder aplicar el texto y recibir juntos en esta mañana la bendición de nuestro Dios por medio de su palabra. Dice así Hebreos capítulo 7, versículo 1: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Considerad, pues, la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí, ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Queridos hermanos y hermanas, este pasaje que hemos leído responde a una pregunta. La pregunta es: ¿por qué es importante Melquisedec en el sacerdocio de Cristo? ¿Por qué es importante Melquisedec en el sacerdocio de Cristo? Y este pasaje nos enseña, por un lado, quién es este Melquisedec. Nos muestra, por otro lado, la acreditación bíblica de Cristo como el sumo sacerdote definitivo. Lo que aquí tenemos, hermanos, en realidad es un sermón. Esto es muy interesante. Voy a predicar un sermón
es lo que predico cada domingo, que Dios me da la oportunidad, pero hoy voy a predicar un sermón de un sermón. Porque esto es lo que el autor está haciendo. El autor está exponiendo de manera precisa dos pasajes de la Escritura. Uno es Génesis 14, versículos del 17 al 20, y el otro es el Salmo 110, versículo 4. Y en los primeros dos versículos de Hebreos 7, el autor nos da un resumen histórico del pasaje de Génesis, y el resto de los versículos hasta el versículo 10 nos da la explicación teológica de ese pasaje. Ahora, otra cosa muy importante que encontramos en esta sección, y quiero que me prestéis atención en esto, es el uso de lo que se conoce en el estudio bíblico como tipología. Tipología. ¿Qué quiere decir esto? Melquisedec es un tipo de Cristo. Y esto es algo que debemos entender muy bien, porque si no podemos cometer errores serios. En la Biblia, un tipo se refiere a una persona o a una práctica o una ceremonia del Antiguo Testamento que tiene su equivalente en el Nuevo Testamento. Los tipos predicen, señalan o ilustran al antitipo, así es como se describe al equivalente en el Nuevo Testamento. Y los tipos, esas personas o ceremonias o prácticas que encontramos en el Antiguo Testamento, son históricos, son reales, son de hecho de parte de Dios. Dios tiene un propósito al darlos, pero los tipos son imperfectos y temporales. En cambio, el antitipo, cuando se refiere a Cristo, que la mayoría de ellos es así, es perfecto y eterno. Por ejemplo, encontramos la serpiente de bronce que Dios mandó a Moisés poner en un asta cuando Israel estaba en el desierto, para que los que miraran a ella, a esa serpiente de bronce, fueran sanados de las picaduras de serpiente que Dios había enviado para castigar a su pueblo, en la incredulidad de su pueblo. Esa serpiente de bronce es un tipo de Cristo. En Juan capítulo 3, versículo 14, Jesús mismo dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Es un tipo de Cristo siendo levantado en la cruz, tal como nos explica Jesús mismo. También otro ejemplo, el Cordero Pascual, el Cordero que era sacrificado en el día de expiación, ese es un tipo de Cristo también. Por eso Juan el Bautista, cuando ve venir a Jesús, le describe aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego vemos esto también reflejado en Apocalipsis capítulo 5, cuando se nos habla del Cordero que está allí recibiendo toda la gloria y la adoración. Nuestro protagonista en este pasaje de Hebreos 7 es también un tipo de Cristo. El ejemplo de su sacerdocio apunta e ilustra el tipo de sacerdocio que Cristo ejerce. Ahora, es importante enfatizar, hermanos, que los tipos son ilustraciones frágiles, son ilustraciones débiles, son comparaciones imperfectas, porque solo tratan con ciertos aspectos del antitipo. Por eso debemos ser cuidadosos, porque hay creyentes que encuentran tipos casi en cada versículo del Antiguo Testamento, y esto es un error. Debemos ser cuidadosos. En ese tema debemos siempre seguir las explicaciones claras del Nuevo Testamento, como es el caso que estamos estudiando hoy. La serpiente de bronce no daba vida eterna. Aquellos que miraban a ella, su ejemplo, su demostración de fe en Dios, obedeciendo a Dios, eran curados de una herida mortal como ilustración de la herida eternamente mortal del pecado, que Cristo sí cura por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso vemos que es una ilustración frágil. El cordero del sacrificio era un animal, literalmente, físicamente era un animal manso y sin defecto, que ilustra con debilidad la verdad de la vida mansa y perfecta que Cristo vivió.
y que Él luego voluntariamente ofreció al Padre en lugar de los pecadores. Lo mismo sucede con Melquisedec. Un hombre que ejerció un sacrificio único en la historia y que apunta y describe la clase de sacerdocio que Cristo ejerce. Pero un hombre que en muchísimas cosas no puede ser comparado con nuestro Señor Jesús, el incomparable. El autor a los Hebreos afirma que Jesús es sacerdote según Melquisedec. Ya lo vimos, capítulo 5, versículo 10, capítulo 6, versículo 20. Y ahora el autor en el capítulo 7 nos va a explicar por qué. Y Melquisedec fue un hombre más, pero al que Dios le dio un ministerio que fue realmente único y que apunta al ministerio único de Cristo al llevar a cabo la purificación de los pecados. Es un hombre más. Melquisedec no es un ángel que tomó forma humana en tiempos de Abraham, como algunos dicen, como algunos afirman. Y entre otros argumentos tenemos el mismo capítulo 5, versículo 1, que nos recuerda que el sumo sacerdote era tomado de entre los hombres, para así hacer mediación entre Dios y los hombres. No era un ángel. Melquisedec tampoco fue una preencarnación de Cristo, como otros piensan, que fue realmente Cristo que en aquel momento se encarnó en Melquisedec. No es así principalmente por el que capítulo 7 que tenemos delante, versículo 3, se nos dice que Él fue hecho semejante al Hijo de Dios. Semejante al Hijo de Dios no es lo mismo que ser el Hijo de Dios. De la misma manera que una bicicleta es semejante a una motocicleta. Una bicicleta no es una motocicleta, ¿verdad? Es semejante. Melquisedec no fue una preencarnación de Cristo, fue un ser humano histórico, un rey al que Dios estableció como sacerdote y al que Dios designó como un tipo de Cristo, como una ilustración y una demostración del sacerdocio de Cristo. Por eso Melquisedec supone una acreditación del sacerdocio de Cristo. Y además, Melquisedec y este pasaje de las Escrituras es una demostración más, hermanos, de la inspiración divina de las Escrituras. Ahora, notad por un momento este detalle. En Génesis 3, apenas tres versículos acerca de este personaje. En Génesis 14, tenemos apenas 3 versículos acerca de este personaje. Luego, como unos 1000 años después, David escribe un solo versículo acerca de este personaje, acerca realmente del Mesías, siendo según el orden de Melquisedec. Y luego, otros 1000 años después de David, el autor a los Hebreos nos habla aún más de este personaje. Y ahora, en esta ocasión, el autor nos da detalles significativos. Fijaos, detalles que ni siquiera Melquisedec y el mismo Abraham conocían. Detalles que David apenas vislumbraba. Detalles que apuntan de manera clara al protagonista de todas las Escrituras. Y hermanos, aquel que escribió Génesis 14 es el mismo que 1000 años después escribió el Salmo 110. Y es el mismo que 1000 años después escribió Hebreos capítulo 7. ¿Por qué? Porque el autor de las Escrituras es el Espíritu de Dios. Porque toda Escritura es inspirada por Dios, hermanos, y toda ella es útil. Y 2000 años después del autor haber escrito, el autor de los Hebreos haber escrito este capítulo 7 hablando de Melquisedec, aún hoy en día la palabra de Dios es útil, hermanos. Es útil. Y aun este pasaje que está cargado de significado para los judíos, está también cargado de significado para nosotros hoy en día. Así que vamos a estudiar juntos este capítulo clave en la carta, este capítulo clave también en la bendición que supone tener un conocimiento más profundo de Cristo, el sumo sacerdote que necesitamos y que tenemos por la gracia de Dios. El sumo sacerdote apropiado,
y el sumo sacerdote acreditado por las Escrituras. Este capítulo 7 nos muestra las credenciales de Cristo como sumo sacerdote. Primero, el sacerdocio de Cristo es acreditado por las Escrituras, estos versículos del 1 al 10 que hemos leído, concretamente en la verdad de que Jesús fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora vamos al pasaje, después de esta larga y necesaria introducción. En los versículos 1 y 2 vemos un resumen del pasaje de Génesis 14. Es un buen resumen teniendo en cuenta que 2 versículos están resumiendo 3 versículos. Y el autor aquí recuerda esta historia que realmente los receptores conocían bien. Quizás nosotros necesitemos recordarla. Allí Génesis 14 nos recuerda cómo Abraham se encontró con Melquisedec cuando volvía de liberar a Lot, su sobrino, y otros cautivos que un rey, el rey Kedorlaomer, había llevado cautivos. Y Abraham había vencido a este rey junto con otros reyes, liberando así a personas de otros pueblos como Sodoma y otras ciudades vecinas. Pero antes de encontrarse con aquel rey de Sodoma, para devolver no solo a las personas sino también las posesiones, el botín de guerra que Abraham había obtenido, él se encuentra con este otro rey, Melquisedec, que se nos dice que es también el sacerdote del Dios Altísimo. Y en este encuentro, Abraham le entrega voluntariamente a Melquisedec el diezmo de todo el botín, la 10ª parte de lo mejor de todo el botín. Esta es la información histórica acerca de nuestro protagonista. No hay más. Es lo único que sabemos acerca de Melquisedec. Pero el autor a los hebreos no se detiene ahí. Y a continuación él va a describir con detalle quién es realmente Melquisedec y cuál es su posición, fijaos, como rey y como sacerdote. Y la intención del autor al hacer esta descripción es realmente comparar el orden de Melquisedec con el orden de Leví, el orden de Aarón, el orden de los sumos sacerdotes que el pueblo de Israel tenía. La tribu Leví, de donde venían todos estos sacerdotes del pueblo de Israel. Y el sacerdocio levítico tenía características específicas que me temo que si esta semana no has leído Levítico y Números, vas a necesitar que te recuerde. Quizás lo has leído, entonces si tienes fresco Levítico y Números, no tienes que atenderme en estos minutos, pero si no lo tienes fresco, que me temo que será eso seguramente, vamos a recordar las 5 características del sacerdocio levita. Primero, el sacerdocio levítico estaba reservado únicamente para miembros de la tribu de Leví y de manera específica para miembros de la familia de Aarón dentro de esa tribu de Leví. Aarón, como recordáis, el hermano de Moisés. Así que no todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes tenían que ser levitas. Esa es la primera característica de la familia de Aarón. Segunda característica, el sacerdocio levítico no suponía ser la autoridad final en el pueblo. El que fuera el sumo sacerdote no implicaba que él fuera el rey, el que mandaba. En el contexto del desierto lo vemos con Moisés. Moisés no era el sumo sacerdote, pero era el líder del pueblo. Luego lo vemos con Josué y luego encontramos en la época de los reyes. Esto es importante porque en los tiempos de Jesús esto se había distorsionado y había algunos sumos sacerdotes que trataban de ser también el líder del pueblo. Pero de acuerdo a la ley de Moisés, ellos no podían ser rey. Y un rey, por otro lado, no podía ejercer el sacerdocio. La palabra de Dios nos recuerda que los levitas habían sido escogidos por Dios específicamente para servir en el sacerdocio y en todo lo que tenía que ver con el tabernáculo primero y luego el templo. Tercera característica, los sacerdotes tenían que presentar sacrificios. Era su función principal. Pero los sacrificios de los sacerdotes levitas no eran permanentes. ¿Qué quiere decir esto?
Tenían que hacerlos continuamente. Por lo tanto, no proveían un perdón permanente. Y como no proveían un perdón permanente, no proveían una justicia o una justificación permanente del pecador, ni por lo tanto había una paz permanente entre el pueblo y Dios. Y tenían que volver a presentar el sacrificio vez tras vez. Los sacrificios continuaban más allá del sacerdote vigente. Luego tenía que venir otro sacerdote. Lo cual nos lleva a la cuarta característica. Este era un oficio hereditario. Hereditario. Los sacerdotes levitas eran sucedidos por otro sacerdote levita. El ministerio dependía de haber nacido en la familia correcta, no de vivir una vida correcta. Y eso lo vemos en muchos ejemplos en los que en el pueblo de Dios había sumos sacerdotes que eran todo menos un ejemplo de santidad, de vida de obediencia a Dios. Pero es que la característica era ser de la familia de Aarón. Por último, quinta característica. Un hermano en esta mañana me sorprendió recordándome que conocía esta característica. Un sacerdote levita solo podía ejercer su oficio desde los 25 años hasta los 50 años. De acuerdo a Números capítulo 8, versículos 24 y 25, que os los leo. Esto es lo que se refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión, pero a los 50 años se jubilarán de ejercer el ministerio y no trabajarán más. A algunos les gustaría ser sacerdotes hoy en día, ¿verdad? Y jubilarse a los 50. Pero esta era la realidad de aquellos sacerdotes. De los 25 a los 50 años, 25 años como mucho, ejercían este ministerio. Ahora, los hebreos, los que recibieron esta carta, sabían todo esto. Nosotros quizás no lo recordábamos. Pero ¿por qué es importante saber todo esto? Porque al leer lo que el autor está diciendo ahora acerca de Melquisedec, todos van a ver claramente que hay una comparación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y sobre todo lo que vamos a ver es que el sacerdote según el orden de Melquisedec es superior al sacerdocio levita. Ahora el autor en los primeros 3 versículos nos va a dar las 5 características del sacerdocio de Melquisedec que prueban su superioridad sobre el sacerdocio levítico. Vamos a ver entonces, hermanos, estas 5 características. Fijaos en el versículo 1 del capítulo 7 se nos dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y paramos ahí porque aquí encontramos la primera característica. En la descripción de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, encontramos una diferencia importante con respecto al sacerdocio levítico. Veréis, los levitas eran los sacerdotes de Jehová. El nombre que ellos utilizaban para referirse a su Dios era el nombre de Jehová, que es lo que viene de poner juntas las sílabas, las consonantes, gracias Ana, de las palabras en el hebreo que forman el nombre de yo soy el que soy. Aquel nombre que cuando Moisés preguntó a Dios: si me pregunta el pueblo ¿quién me envía? ¿Qué diré? Dirás: yo soy, te envía. Y los judíos tomaron ese nombre y lo hicieron su nombre para referirse a Dios, pero era un nombre que no mencionaban, solo lo escribían. No lo mencionaban porque consideraban que era un nombre demasiado santo como para decir. Por eso cuando ellos leían la ley, lo sustituían por otro nombre. El nombre es Señor, Adonai en el hebreo. Por tanto, los sacerdotes levitas eran sacerdotes de Jehová o de Yahvé. No sabemos exactamente la pronunciación porque no lo pronunciaban, solo lo escribían. Ahora, esto identificaba a Dios como el Dios de los judíos, el Dios de aquel pueblo escogido. Y esto fue algo que vino, recordamos, cuando Moisés es enviado para liberar al pueblo de Egipto. Pero en el caso de Melquisedec se nos dice que él servía al Dios Altísimo. En el hebreo
una sola palabra, un nombre más universal acerca de Dios, porque habla de Dios como creador de todas las cosas, el Dios que es el soberano sobre todas las cosas. Y un nombre que luego Abraham mismo en el encuentro, después del encuentro con Melquisedec, utiliza combinado con Señor, con Adonai. Y él se refiere en Génesis 14, versículo 22, a Dios como el Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué es lo significativo? Bueno, este nombre, el Dios Altísimo, está muy por encima de judíos y gentiles. Es de hecho mencionado por primera vez precisamente en este pasaje de Génesis 14. Así que el autor les está explicando cómo antes de Aarón, antes incluso de Abraham, ya existía un sacerdocio. Ya existía uno que mediaba entre Dios y los hombres. Por lo tanto, la primera característica del sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es que es un sacerdocio universal. Es un sacerdocio universal. La segunda característica es que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio real. Real en el sentido de que Melquisedec era rey. Fijaos, el autor nos recuerda hasta 4 veces en 2 versículos que Melquisedec era rey. Se nos dice Melquisedec rey de Salem, y luego se nos dice que él era rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Esto es una diferencia importante, hermanos, con respecto al sacerdocio levítico, porque ya vimos que el sacerdote no podía ser rey. Él no era la autoridad final. De hecho, el Antiguo Testamento nos recuerda que el rey venía de otra tribu diferente. Pero aquí sí tenemos una similitud importante con respecto a Cristo. El sacerdocio universal y real de Melquisedec ilustra la figura de Cristo. Cristo siendo el siervo humilde y Cristo siendo el Señor soberano. Es el único rey sacerdote mencionado en todas las Escrituras, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la importancia que está tratando de resaltar aquí el autor a los Hebreos. El único como Cristo que es rey y es sacerdote fue uno en la antigüedad que era rey y sacerdote del Dios Altísimo. De hecho, las Escrituras, por medio del profeta Zacarías, ya apuntaron a la realidad de que el Mesías sería el sacerdote perfecto y el rey eterno. David lo menciona en el Salmo 110. Él dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí está hablando acerca de la realeza del Mesías. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Él es rey, Él es el Señor. Pero luego en el versículo 4 del Salmo 110, David dice, el Señor ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Luego encontramos al profeta Zacarías hablando del reinado futuro del Mesías. En Zacarías capítulo 6, versículo 12, dice, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Y es una referencia al Mesías. Y luego dice, sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Así que la única ocasión en la que hay paz, en la que se cumplen los dos oficios en una sola persona, es Cristo y el tipo de Cristo que es Melquisedec, representando un sacerdocio real. Ahora, tercera característica, no solo es un sacerdocio universal, no solo es un sacerdocio real, sino es también un sacerdocio de justicia y paz. De justicia y paz. Ya dijimos antes que los sacrificios levíticos no podían proveer un perdón permanente, ¿verdad? Tenían que ser repetidos año tras año. Por tanto, no podían proveer una justicia y paz permanentes para con Dios. Ahora, fijaos, Melquisedec es descrito como rey de justicia. Ese es el significado del nombre Melquisedec.
literalmente mi rey es justo. Y el autor aquí se lo recuerda a sus lectores. Significa primeramente rey de justicia, luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Melquisedec era el rey de una ciudad que se llamaba Salem, una referencia más que probable a la que sería la futura ciudad Jerusalén. Y se nos dice, el autor dice que él es rey de justicia y rey de paz. Salem es una versión de la palabra Shalom, paz en el hebreo. Ahora aquí es donde encontramos a Melquisedec como tipo de Cristo, como esta ilustración, que es una buena ilustración que apunta a Cristo, pero que es débil y frágil. ¿En qué sentido? Por un lado, los sacrificios levíticos simbolizaban lo que Dios iba a hacer definitivamente por medio del sacrificio del Mesías. Por eso no podían proveer justicia y paz permanente, y por eso eran mandados que se hicieran otra vez esos sacrificios año tras año. Por otro lado, el orden de Melquisedec, como vemos aquí, ilustra la naturaleza del sacrificio del Mesías. Un sacrificio que sí traería justicia permanente y paz permanente. Los sacrificios levíticos nunca podían perdonar el pecado, eran un ritual temporal. Por eso el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio levítico. Pero siendo tipo de Cristo, no es superior al sacerdocio de Cristo. Apunta a un sacerdocio que sí tiene efectos permanentes. Solo el sumo sacerdote perfecto, Cristo, acreditado por Dios, puede traer justicia y paz permanentes. Por eso Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, que habiendo sido justificados por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, tenemos paz por medio de ¿quién? De Cristo. Este es el orden necesario en la salvación. Primero, la justificación. ¿Qué es la justificación? El hecho de que la vida perfecta, la vida indestructible de Cristo es contada a favor del pecador arrepentido. Y después paz. Paz para con Dios. Siendo enemigos de Dios, tenemos paz para con Dios por medio del sumo sacerdote perfecto. Y aquí, hermanos, tenemos la auténtica y definitiva reconciliación. Esto no ocurría con los sacrificios temporales oficiados por sacerdotes temporales. La sangre de los corderos sin mancha no pudieron proveer lo que la sangre del Cordero de Dios proveyó. Así que cuando somos reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo, somos justificados ante Dios para siempre. Y estamos en una condición de paz eterna para con Dios. Es un sacerdocio de justicia y paz. Ahora, la cuarta característica que encontramos aquí la vemos en el versículo 3. El sacerdocio, según Melquisedec, no es un sacerdocio hereditario. Fijaos, versículo 3 dice que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. Ahora, escuchad, esto no significa que Melquisedec no tuvo padre y madre. Esto no significa que Melquisedec no tuvo principio ni final. El autor está explicando aquí con gran sabiduría lo que Dios dijo de Melquisedec y también lo que Dios no dijo de Melquisedec. En otras palabras, la procedencia y el parentesco de Melquisedec son irrelevantes con respecto a su ministerio, con respecto a su sacerdocio. Es un gran contraste. El sacrificio levita era un sacrificio establecido sobre la base hereditaria. De hecho, tenían que mostrar su genealogía, tenían que tener sus referencias como de la familia de Aarón. Era un sacerdocio que no tenía en cuenta la santidad de la persona. Pero aquí tenemos el tipo
el sacerdocio que apuntaba a otro orden, un sacerdote que tipificaba a otro sacerdote superior. Melquisedec es un tipo de Cristo. No porque Jesús no tenía genealogía, sabemos que Jesús tenía genealogía, pero la genealogía de Jesús era irrelevante con respecto a su sacerdocio. La genealogía de Jesús fue clave para demostrar su linaje real. Y ahí lo tenemos, él es de la tribu de David, de la familia de David, tanto por José como por María. Pero en cuanto a su labor como sumo sacerdote, no era necesario que viniera de la tribu de Leví. De hecho, no podía venir de esta tribu porque entonces no podría ser el rey. Y esto es lo que de manera magnífica está explicando aquí el autor a los Hebreos. Jesús fue designado como sumo sacerdote no por su linaje familiar, no por herencia, sino por su linaje divino, por su santidad, como luego va a decir el autor en este mismo capítulo 7, versículo 15 y 16. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, fijaos, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Este es Jesús, sumo sacerdote designado de Dios según el poder de una vida indestructible. Por último, la quinta característica del sacerdocio según el orden de Melquisedec es que es un sacerdocio eternal. Es un sacerdocio, hemos visto, universal, real, un sacerdocio de justicia y paz, un sacerdocio no hereditario. Por último, al final del versículo 3, un sacerdocio eternal. Dice ahí el autor, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. La última característica del sacerdocio según el orden de Melquisedec es que es un sacerdocio permanente. Ahora recordad por un momento, por muy fiel que fuera un sacerdote levítico o levita, a los 50 años de edad su sacerdocio terminaba. Además, ese sacerdocio levítico que fue establecido en el desierto después de Israel ser liberado de Egipto, es un sacerdocio que fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano tiró abajo el templo y acabó con todo aquello. Y esto además ocurrió probablemente poco después de cuando se escribió esta carta. En cambio, el sacerdocio según el orden de Melquisedec no está limitado por requisitos temporales, ni depende de circunstancias históricas. Es en este sentido que Melquisedec permanece sacerdote a perpetuidad. No quiere decir que Melquisedec vivió para siempre, sino que él tipifica al sacerdocio de Cristo. Jesús fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, según la muestra, según el prototipo, según el modelo ilustrativo de Melquisedec. Tal y como sucede con un cuadro que representa un paisaje, un cuadro en el que se pinta un precioso y maravilloso paisaje. Hermanos, el cuadro no es el paisaje, el cuadro representa el paisaje. El paisaje es mucho más grande y perfecto de lo que el cuadro puede representar. De la misma forma, Melquisedec no es Cristo. Melquisedec representa a Cristo y Cristo es mucho más grande y perfecto que Melquisedec. El hecho de que no tengamos registro de su origen ni de su final nos muestra la realidad del sacerdocio de Cristo. Es para siempre. El sacerdocio de Cristo es para siempre. Es un tipo del sacerdocio eterno de Cristo. Por eso solo Cristo puede salvar perpetuamente, como luego el autor también nos va a decir en los versículos 24 y 25. Hebreos 7, 24
Dice, Él, refiriéndose a Jesús, conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre, perpetuamente, completamente, a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Oh hermanos, Él es el mediador perfecto, y los que se acercan a Dios por medio de Él, que reciben un perdón permanente, una justificación permanente, una paz con Dios permanente. Hermanos, entendiendo el contexto de este autor y de los receptores de la carta, estos son argumentos más que sólidos para defender el sacerdocio de Cristo. Un sacerdocio que estaba siendo cuestionado según el orden levítico, pero que en realidad era acreditado por otro orden. Y yo sé que esto nos puede sonar lejano y de poco provecho. Mi oración estos días, sobre todo con respecto a este momento, fue que no os cansarais de información judía, de sacerdocios, de características, de estos elementos que para aquellos receptores de la carta eran tan comunes y tan normales, para que entendiendo eso podamos ver una vez más la grandeza de nuestro Salvador. Él es el sumo sacerdote perfecto, acreditado por las Escrituras. Y hermanos, además aquí encontramos grandes aplicaciones para nuestra vida. Por ejemplo, pensad en la solidez y coherencia de las Escrituras. Cómo distintos pasajes en distintas épocas se muestran siempre vigentes, siempre veraces. Hermanos, nosotros no ponemos nuestra fe en argumentos endebles, no ponemos nuestra fe en hechos ficticios, no ponemos nuestra fe en datos inexactos. Nuestra confianza en Cristo es firme porque el testimonio completo de las Escrituras demuestra quién es Jesús y acredita lo que hizo Jesús. Por eso tenemos también otras aplicaciones importantes, como es la seguridad de salvación, la seguridad que tenemos en Cristo, la seguridad de que en Cristo somos justificados. Su vida perfecta fue un sacrificio perfecto que produjo una justificación del pecador, de manera que Dios nos ve en Cristo y nos acepta. Y podemos acercarnos con confianza por ese camino nuevo y vivo que Cristo inauguró, cuando Él, siendo el mediador entre Dios y los hombres, trascendió los cielos, entró a la misma presencia de Dios por nosotros y destruyó el pecado para siempre. Seguridad de salvación. También la aplicación de cómo esto nos ayuda en nuestra responsabilidad de proclamar el Evangelio. Seguramente no vas a salir de aquí y vas a ir junto a tus amigos y familiares a hablarles de Melquisedec y del sacerdocio levítico. Pero sí podremos hablar de Cristo con una mayor convicción, una convicción profunda, sin temor a equivocarnos en lo que afirmamos. Bueno, nuestro pasaje aún continúa, ¿verdad? Hemos tenido que explicar mucho del contexto en esta ocasión y aún nos quedan algunos versículos por ver, pero esto ahora va a ser mucho más fácil de entender con todo lo que hemos visto ya. Y el autor muestra un argumento más desde las Escrituras, no solo que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levita, sino que Melquisedec es superior a Abraham. En el resto de los versículos, hasta el versículo 10, el autor va a presentar 3 pruebas de que Melquisedec es superior a Abraham. Y estas 3 pruebas simplemente las vamos a mencionar. El primer argumento es el hecho de que Abraham ofreció el diezmo a Melquisedec voluntariamente. Fijaos, versículo 4, considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los de los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote,
tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham. Este es el primer argumento. Abraham sencillamente reconoció que Melquisedec, como sumo sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, era merecedor de recibir lo mejor de su botín. Cuando el autor habla aquí del mandamiento en la ley que los levitas recibieron, se refería a que los levitas recogían el diezmo de las demás tribus para que ellos pudieran cumplir así con su oficio de servir en la casa del Señor. Esto es lo que el Antiguo Testamento nos explica. Ellos no tenían heredad, no tenían tierras, bueno, sí tenían tierras, pero no las tenían que trabajar. Ellos se dedicaban al oficio que tenía que ver con el tabernáculo y luego el templo, y recibían ayuda de las demás tribus. Ese era su sustento de acuerdo al mandamiento de Dios. Y aunque eran hermanos, todas las tribus entre ellos eran hermanos, unos debían reconocer la posición de los otros que Dios les había dado en la estructura del pueblo y en relación del pueblo con su Dios. Ellos eran los mediadores entre Dios y los hombres. Ese es el primer argumento. Por lo tanto, Melquisedec es superior a Abraham, de donde viene la tribu de Leví, de donde viene la familia de Aarón. El segundo argumento es el hecho de que Melquisedec bendijo a Abraham, lo cual para el autor supone un argumento sin discusión alguna. Fijaos, final del versículo 6, Melquisedec bendijo al que tenía las promesas. Versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y luego dice en el versículo 8, aquí, refiriéndose al mandamiento en la ley, ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí, en la escena entre Abraham y Melquisedec, dice allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive, uno que es el tipo de este sacerdocio permanente. Por tanto, Melquisedec es superior a Abraham. Melquisedec estaba por encima de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, porque él estaba por encima del padre de Israel, que era el padre de Leví, que era el padre de Aarón. El tercer argumento es el hecho de que, aun por implicación familiar, fijaos lo que el autor explica aquí, los sacerdotes levitas, que eran los que recibían el diezmo del pueblo, habían dado el diezmo a Melquisedec representados en Abraham. Y dice el autor, versículo 9, por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que el autor está queriendo decir aquí cuando en el versículo 4 les dice considerad la grandeza de este hombre? Es considerar la grandeza de este hombre con respecto a Abraham. Así que el punto principal del autor al hacer esta comparación y esta consideración de Melquisedec es su propósito de presentar un sacerdocio diferente y superior. Su propósito es representar al rey sacerdote. Su propósito es, por tanto, acreditar que Cristo es el gran sumo sacerdote que Dios proveyó y que todos nosotros, y no solo Israel, necesitamos. Y el testimonio de las Escrituras, mediante el ejemplo de Melquisedec, aquel que es un tipo de Cristo, es un testimonio sólido y seguro. Es el testimonio de que en Cristo tenemos al único mediador entre Dios y los hombres, perfectamente acreditado, perfectamente capaz de acercarnos a Dios, perfectamente capaz de llevar a cabo la purificación de los pecados. Por tanto, sí, el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levita, sí, Melquisedec es superior a Abraham, pero hermanos, Cristo es superior a Melquisedec. Esta es la gran conclusión de este pasaje y de este sermón. Jesús fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero Jesús es muy superior a Melquisedec. Lo hemos dicho, ¿verdad? Un tipo es una ilustración débil, una representación aproximada.
En el caso de Melquisedec, este hombre es inferior a Jesús, pero su sacerdocio es el respaldo bíblico e histórico del sacerdocio de Jesús. Así que ¿no es, hermanos, maravilloso ver cómo Dios en su soberanía preparó este encuentro entre Abraham y Melquisedec para que muchos años después el Mesías tuviese como respaldo el precedente de un sacerdocio que no dependía de genealogías, un sacerdocio permanente con resultados permanentes? Es por eso que nuestra confianza, hermanos, está anclada en la salvación que solo Cristo alcanzó. Un sumo sacerdote perfecto, uno que murió y que está vivo y que no morirá, uno que trascendió los cielos, y por eso terminamos otra vez con estas palabras del capítulo 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vamos a orar para terminar. Oh Señor,